La verdad que lo cambió todo. La vida de Sergio Sendel siempre había estado marcada por la intensidad. No solo en la pantalla, donde sus interpretaciones de villano lo convirtieron en una figura icónica de la televisión mexicana, sino también fuera de ella, donde el carácter fuerte y la disciplina definían su día a día. Sin embargo, nada, ni los guiones más dramáticos ni los conflictos más complejos, lo había preparado para la verdad que estaba a punto de descubrir. Era una tarde aparentemente común. El sol caía lentamente sobre la ciudad, filtrándose entre las ventanas de su casa, proyectando sombras alargadas sobre los muebles. Sergio se encontraba revisando algunos documentos personales, algo que solía hacer con meticulosidad. Siempre había sido un hombre organizado, casi obsesivo con el control. Tal vez era esa necesidad de orden la que lo había llevado, sin saberlo, a acercarse peligrosamente a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó con un detalle insignificante. Un documento, olvidado entre papeles antiguos, llamó su atención. No era la primera vez que revisaba archivos familiares, pero esta vez había algo diferente. Tal vez fue el silencio de la casa, o la sensación extraña que le recorría el pecho sin motivo aparente. Abrió el documento con calma, sin sospechar que cada palabra que estaba a punto de leer sería como una grieta en el suelo firme sobre el que había construido su identidad. Al principio, no entendió. Releyó una vez más, luego otra. Las palabras eran claras, pero su mente se negaba a aceptarlas. Un error, pensó. Tenía que ser un error. Sin embargo, a medida que revisaba más documentos, más pruebas, más fechas, todo comenzó a encajar de una manera inquietante. El aire en la habitación se volvió pesado. Sergio se levantó lentamente, sintiendo cómo sus piernas perdían firmeza. Caminó hacia la ventana, intentando respirar con normalidad, pero el mundo parecía haberse detenido. Las voces del exterior, los ruidos de la calle, todo sonaba distante, como si estuviera atrapado dentro de su propia mente. No, esto no puede ser, murmuró para sí mismo, pero lo era. La revelación era brutal. El hijo al que había amado, cuidado y protegido durante años, no era biológicamente suyo. El golpe no fue inmediato, fue más bien una caída lenta, como si su realidad se desmoronara pieza por pieza. Primero llegó la negación, luego la confusión, y finalmente, una tristeza profunda que comenzó a expandirse dentro de él como una sombra imposible de contener. Recordó el día en que lo sostuvo por primera vez. La emoción, las lágrimas, el orgullo. Recordó cada cumpleaños, cada consejo, cada momento compartido. ¿Cómo era posible que todo eso ahora estuviera envuelto en una duda tan devastadora? Pero lo más doloroso no era la biología, era la traición. Su mente comenzó a reconstruir el pasado, buscando señales que quizás había ignorado. Detalles pequeños, conversaciones olvidadas, miradas que en su momento no comprendió. Todo adquiría un nuevo significado, uno mucho más oscuro. ¿Quién sabía la verdad? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué él fue el último en enterarse? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, pero ninguna tenía respuesta. Sergio no era un hombre débil. Había enfrentado críticas, fracasos y desafíos a lo largo de su carrera. Pero esto era diferente. Esto no era un personaje. No había guión, no había director, no había una escena final donde todo se resolviera. Esto era su vida. Y estaba rota. Se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control sobre lo que sentía. La rabia empezó a mezclarse con el dolor, creando una tormenta emocional que lo consumía desde dentro. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, susurró con la voz quebrada. Pero incluso en medio de ese caos emocional, algo dentro de él se resistía a romperse por completo. Porque, más allá de la sangre, había algo más fuerte, el amor. Esa palabra comenzó a abrirse paso entre la oscuridad, porque aunque la verdad fuera devastadora, no podía borrar años de vínculo, de cariño, de momentos reales. El niño que había criado, el joven que había guiado, seguía siendo su hijo en todo lo que realmente importaba. Y sin embargo, aceptar eso no era fácil. La noche cayó sin que Sergio se diera cuenta. La casa permanecía en silencio, como si respetara su dolor. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Tomó su teléfono varias veces pensando en llamar, en confrontar, en exigir respuestas. Pero cada vez lo dejaba de nuevo sobre la mesa. No estaba listo. No aún. Sabía que lo que venía sería aún más difícil, porque la verdad, una vez descubierta, no puede ignorarse. Y enfrentarse a ella significaba cambiarlo todo. En ese momento, Sergio comprendió que su vida estaba a punto de dividirse en dos. Antes de saber la verdad y después de ella. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Las grietas del pasado. La noche en la que Sergio Sendel descubrió la verdad no terminó realmente cuando salió el sol.
De hecho, fue justo ahí cuando comenzó el verdadero tormento. El amanecer entró por las ventanas como cualquier otro día, pero dentro de él todo había cambiado. No había dormido. Sus ojos enrojecidos reflejaban una mezcla de incredulidad y dolor. Había pasado horas repasando cada detalle, cada recuerdo, cada instante de su vida familiar, como si intentara encontrar una explicación que le permitiera respirar de nuevo. Pero no la había. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Caminó hacia la cocina, preparó café, pero no lo probó. El aroma llenaba el ambiente, pero para él no significaba nada. Su mente seguía atrapada en la misma pregunta. ¿Cómo pudo suceder esto sin que él lo supiera? Ese día decidió que ya no podía huir. Necesitaba respuestas. Tomó su teléfono, lo sostuvo unos segundos y finalmente marcó el número que había evitado toda la noche. Su respiración se volvió irregular mientras escuchaba el tono de llamada. Cada segundo parecía una eternidad. «Hola», respondió una voz al otro lado. Sergio Terionco cerró los ojos por un instante. Esa voz, tan familiar, ahora le provocaba un dolor punzante. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza, aunque por dentro todo temblaba. El silencio que siguió fue pesado, como si ambas partes supieran que esa conversación marcaría un antes y un después. Horas más tarde, estaban frente a frente. El ambiente era tenso, casi irrespirable. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar, pero la verdad ya estaba sobre la mesa, aunque nadie la hubiera dicho en voz alta todavía. Sergio fue el primero en romper el silencio. «Quiero que me digas la verdad, toda la verdad». No hubo gritos, no hubo dramatismo exagerado, solo una mirada fija, directa, que exigía algo más que palabras. Exigía honestidad. Al principio, la otra persona intentó evadir. Frases incompletas, excusas, intentos de suavizar lo inevitable. Pero Sergio ya no era el mismo hombre de antes. Había cruzado un límite del que no había regreso. «No me mientas», dijo esta vez con más fuerza. «No después de todo». Y entonces sucedió. Las palabras comenzaron a salir, fragmentadas al inicio, luego cada vez más claras. La confesión fue como un golpe seco. Sí, era verdad. Había ocurrido años atrás, en un momento de debilidad, de confusión, de decisiones equivocadas que parecían pequeñas en su momento, pero que ahora revelaban consecuencias devastadoras. Había secretos, silencios prolongados, decisiones tomadas en soledad. «Nunca quise hacerte daño», fue lo único que pudo decir entre lágrimas. Pero para Sergio esas palabras ya no tenían el mismo peso, porque el daño ya estaba hecho. No solo se trataba de una mentira. Era una vida construida sobre una verdad incompleta. Era la sensación de haber sido excluido de algo tan fundamental como su propia familia. Sergio se levantó de su asiento, incapaz de permanecer quieto. Caminó de un lado a otro, intentando contener la tormenta que llevaba dentro. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó sin mirarla. La respuesta llegó en voz baja. «Desde el principio». Ese fue el momento en que algo dentro de él se rompió definitivamente. No fue la noticia en sí, fue saber que la verdad había estado ahí, oculta durante años, mientras él vivía convencido de algo que no era real. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. «¿Y nunca pensaste en decírmelo?». No hubo respuesta inmediata, solo silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Las horas siguientes fueron una mezcla de confrontación, llanto y verdades que salían a la superficie como piezas de un rompecabezas doloroso. Cada detalle revelado era una nueva herida. Pero lo más difícil aún estaba por venir, porque había alguien más en esta historia, alguien que no tenía culpa de nada. Su hijo. Sergio sintió un nudo en el estómago al pensar en él. ¿Cómo enfrentaría a esa conversación? ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle una verdad que ni él mismo lograba procesar? «Él no sabe nada», dijo la otra persona, como si intentara anticiparse. Sergio cerró los ojos. Por un instante deseó no haber descubierto nada. Deseó volver atrás, a la ignorancia, a la tranquilidad falsa pero estable que había tenido hasta el día anterior. Pero ya era imposible. La verdad, una vez revelada, no se puede borrar. «Tengo que hablar con él», dijo finalmente, con una determinación que contrastaba con el caos interno que sentía. «¿Estás seguro?». No respondió de inmediato, porque en realidad no lo estaba, pero sabía que no tenía otra opción. Esa noche, al regresar a casa, el silencio lo recibió nuevamente, pero esta vez no era el mismo silencio. Era más pesado, más denso, como si las paredes mismas guardaran el eco de todo lo que había descubierto. Se sentó en la oscuridad sin encender las luces. Pensó en su hijo, en su sonrisa, en las veces que lo llamó papá con orgullo. ¿Podía eso desaparecer de un momento a otro? ¿Podía un resultado biológico borrar años de amor? Las preguntas lo perseguían, pero una respuesta comenzaba a tomar forma lentamente en su interior. No, porque ser padre no es solo cuestión de sangre, pero aceptar eso no eliminaba el dolor.
Esa noche, Sergio comprendió que el verdadero desafío no era la verdad en sí, sino lo que decidiría hacer con ella. Y mientras el reloj avanzaba en la oscuridad, una decisión comenzaba a gestarse en su interior. Una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de su hijo. Y esta vez, no habría vuelta atrás. El peso de una verdad compartida, el silencio de la casa, parecía más profundo que nunca aquella mañana. Sergio Sendel llevaba horas sentado en la misma posición, mirando un punto fijo que en realidad no veía. Había tomado una decisión, pero eso no significaba que fuera fácil ejecutarla. Hablar con su hijo, 3 palabras que parecían simples, pero que contenían todo el peso de su mundo. Durante días había ensayado en su mente distintas formas de comenzar la conversación. Ninguna parecía suficiente, ninguna parecía justa. ¿Cómo decirle a alguien que toda su vida estaba construida sobre una verdad incompleta, sin destruirlo en el proceso? El reloj marcó el momento. Escuchó la puerta abrirse, pasos familiares, la voz de su hijo saludando con naturalidad, sin imaginar que ese día cambiaría todo. ¿Papá? Sergio sintió un nudo en la garganta. Esa palabra, papá, durante años había sido una certeza incuestionable. Ahora, en medio de la tormenta, adquiría un significado aún más profundo y doloroso. Estoy aquí, respondió con voz contenida. Su hijo entró en la sala, dejando las llaves sobre la mesa. Se detuvo al notar algo extraño en el ambiente. No era solo el silencio. Era la mirada de Sergio, distinta, cargada de algo difícil de descifrar. ¿Pasa algo? Sergio dijo y Sergio respiró hondo. Ese era el momento. Tenemos que hablar, las mismas palabras que había dicho días atrás. Pero esta vez, el impacto sería aún mayor. Se sentaron frente a frente. La distancia entre ellos parecía mínima, pero emocionalmente era un abismo. Sergio no sabía por dónde empezar. Miró las manos de su hijo, luego sus ojos. Había en ellos confianza, tranquilidad, una seguridad que estaba a punto de romperse. Lo que voy a decirte no es fácil. Comenzó con la voz baja. Pero mereces saber la verdad. El rostro de su hijo cambió ligeramente. La tensión comenzó a instalarse. ¿Qué pasa? Sergio sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza. Y entonces, lo dijo. No fue una frase perfecta. No fue elegante. Fue torpe, fragmentada, cargada de emoción. Pero fue honesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su hijo no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, como si su mente necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. No, eso no puede ser, murmuró finalmente. Era la misma reacción que Sergio había tenido. Negación. Lo sé, respondió Sergio. Yo también pensé lo mismo. Las palabras comenzaron a fluir lentamente, como si cada una costara un esfuerzo inmenso. Explicaciones, detalles, fragmentos de una historia que ninguno de los dos había elegido vivir. Pero lo más difícil no era entender los hechos. Era aceptar lo que significaban. Entonces, su hijo dudó, incapaz de completar la frase. Sergio lo miró directamente. Eso no cambia lo que eres para mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un instante pareció que todo se detenía. Pero no eres mi padre, dijo el joven, con una mezcla de confusión y dolor. Sergio sintió el golpe. No porque no fuera cierto en términos biológicos, sino porque en ese momento, esas palabras tenían el poder de destruir años de vínculo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Escúchame, dijo con firmeza. He estado ahí desde el primer día. Te he visto crecer, te he cuidado, te he amado. Nada de eso es mentira. Su voz se quebró. Puede que la sangre diga una cosa, pero mi corazón dice otra. Los ojos de su hijo comenzaron a llenarse de lágrimas. Era demasiado. Demasiada información. Demasiado dolor. Demasiadas emociones chocando al mismo tiempo. Se levantó de golpe, caminando unos pasos sin rumbo. Necesito pensar, dijo, llevándose las manos a la cabeza. Sergio no lo detuvo. Sabía que ese proceso era inevitable, que cada uno necesitaba su propio tiempo para asimilar la verdad. La puerta se cerró con un sonido seco, y el silencio volvió. Pero esta vez, no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de incertidumbre, de miedo, de preguntas sin respuesta. Sergio permaneció sentado, inmóvil, sintiendo cómo una parte de él se desmoronaba. Había hecho lo correcto, o al menos eso creía. Pero hacer lo correcto no siempre evita el dolor. De hecho, a veces lo intensifica. Las horas pasaron lentamente. Cada minuto parecía más largo que el anterior. Su mente oscilaba entre la esperanza y el temor. ¿Volvería su hijo? ¿Lo entendería? ¿O esa conversación había marcado una distancia imposible de reparar? La noche cayó una vez más. Y entonces, el sonido de la puerta. Sergio le levantó la mirada. Su hijo estaba ahí. Sus ojos reflejaban cansancio emocional, pero también algo más,
algo que Sergio no esperaba ver tan pronto. Duda. He estado pensando, dijo el joven, con voz más calmada. Y no sé qué hacer con todo esto. Sergio asintió lentamente. Yo tampoco, admitió. Esa honestidad, cruda y directa, creó un pequeño puente entre ellos. Pero hay algo que sí sé, continuó el joven. Todo lo que vivimos fue real. Sergio sintió como algo dentro de él se aflojaba. Sí, lo fue. Hubo un silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era necesario. No sé qué significa todo esto todavía, añadió el joven, pero tampoco puedo ignorar lo que eres para mí. Sergio bajó la mirada, incapaz de contener la emoción, porque en medio del caos había una luz, pequeña, frágil, pero real. No todo estaba perdido. No aún. Esa noche no resolvió todo. No borró el dolor. No reconstruyó lo que se había roto. Pero dejó algo claro. La verdad puede destruir certezas, pero también puede abrir la puerta a una relación más honesta. Y aunque el camino que tenían por delante sería difícil, al menos ahora, lo recorrerían sin mentiras. Más allá de la sangre, los días que siguieron fueron los más extraños en la vida de Sergio Sendel. No hubo gritos, ni discusiones constantes, ni escenas dramáticas como las que tantas veces había interpretado frente a las cámaras. En cambio, hubo algo mucho más difícil de enfrentar. El silencio compartido, la reconstrucción lenta, la incertidumbre que se instala cuando la verdad ya no puede ocultarse. La casa seguía siendo la misma. Pero ya no se sentía igual. Cada rincón guardaba recuerdos, momentos felices que ahora adquirían una nueva dimensión. No eran falsos, pero tampoco eran exactamente lo que él creía. Y sin embargo, Sergio comenzó a entender algo fundamental. Los recuerdos no dependen de la biología, dependen de lo vivido. Porque en su corazón seguía siendo su hijo. Se mostraba distante al principio, no por rechazo, sino por necesidad. Necesidad de entender quién era, de reorganizar su identidad, de procesar una verdad que lo había tomado por sorpresa. Sergio respetó ese espacio. No intentó forzar conversaciones, no exigió respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de intentar controlar la situación. Comprendió que había cosas que no podían resolverse con firmeza ni con autoridad, solo con tiempo. Y ese tiempo comenzó a hacer su trabajo. Poco a poco, los silencios se hicieron más cortos, las miradas menos tensas. Las palabras comenzaron a regresar, tímidas al inicio, pero cada vez más sinceras. Una noche, mientras cenaban en calma, su hijo rompió el silencio. He estado pensando en todo esto. Sergio levantó la mirada sin interrumpir. Y creo que necesito conocer la verdad completa. No solo la parte que ya sabemos. Sergio asintió lentamente. Sabía a qué se refería. El padre biológico. Una figura que hasta ese momento había sido solo una sombra. Un nombre ausente, una historia incompleta. Pero ahora era parte de la realidad. Si decides buscarlo, te apoyaré, dijo Sergio, con una serenidad que le costó construir. Su hijo lo miró con sorpresa. ¿De verdad? Sergio respiró hondo. Esto no se trata de perderte, se trata de que entiendas quién eres. Y eso también es importante. Esa respuesta marcó un punto de inflexión, porque en lugar de aferrarse desde el miedo, Sergio eligió amar desde la libertad. Y eso lo cambió todo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de conversaciones difíciles, pero necesarias. Hablaron de todo lo que nunca se había dicho. De errores, de decisiones, de silencios que ahora ya no tenían razón de existir. Y en ese proceso, algo inesperado comenzó a surgir. Una relación más real, sin idealizaciones, sin verdades ocultas. Solo dos personas que, a pesar del dolor, elegían seguir conectadas. Un día, su hijo regresó después de una larga jornada fuera de casa. Su expresión era distinta. No era tristeza, pero tampoco era exactamente tranquilidad. Era claridad. Se sentó frente a Sergio. Lo encontré. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Sergio no preguntó detalles de inmediato. Sabía que ese momento no se trataba de curiosidad, sino de presencia. ¿Y cómo te sientes?, preguntó finalmente. Su hijo dudó. No lo sé. Es extraño. Es como ver a alguien que debería ser importante, pero que no forma parte de mis recuerdos. Sergio escuchaba en silencio. Hablamos, continuó. Fue correcto, supongo. Pero no sentí lo que pensé que sentiría. Hizo una pausa, porque para mí, mi padre siempre ha sido tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y esta vez no hubo duda. No hubo conflicto. Solo una verdad diferente, pero profundamente poderosa. Sergio sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. No de dolor, sino de algo mucho más fuerte. Alivio. No importa lo que diga la sangre, dijo su hijo. Lo que vivimos, eso no se puede cambiar. Sergio asintió, incapaz de hablar por un momento, porque en ese instante,
comprendió algo que había estado buscando desde el principio. La paternidad no es un hecho biológico, es una elección que se construye día a día. El pasado no podía cambiarse, la verdad no podía ignorarse, pero el presente y el futuro aún estaban en sus manos. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, la casa volvió a sentirse como hogar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habían aprendido a vivir con la verdad, sin que ésta destruyera lo que realmente importaba. Sergio miró a su hijo, ya no con miedo de perderlo, sino con la certeza de que el vínculo que habían construido era más fuerte que cualquier revelación. Y en ese silencio, ahora lleno de significado, entendió que la vida no siempre sigue el guión que uno espera. Pero a veces, cuando todo parece romperse, es cuando realmente comienza lo más importante.